El sector de la construcción y la infraestructura siempre se han relacionado como los grandes impulsores en la economía mundial. Es por eso que es muy importante que revisemos cómo están hoy las redes a nivel de ferrocarriles, a nivel de aeropuertos, a nivel de puertos y a nivel de vías. Siempre han estado relacionados su crecimiento en la variación del PIB y es por eso, y muy importante, que revisemos esta variación en las últimas décadas. La proyección que teníamos del PIB mundial en enero del 2020 era una de las más alentadoras, ya que preveía un crecimiento mucho más rápido que la del año inmediatamente anterior, pronosticando un 2.5% a nivel mundial. Acabamos de ver algunas cifras del mes de enero del 2020 del PIB mundial. Ahora revisemos algunas cifras del PIB en el mes de junio del 2020, donde ya se muestra un retroceso del 5,2% de la línea base. Es por eso que todos los países están trabajando en la generación de empleo, en la reactivación de la infraestructura y de la construcción, por considerarse el más grande generador en la economía mundial. También revisemos algunas cifras que son de mucha importancia a nivel mundial. Por ejemplo, la retracción de las economías avanzadas en el mes de junio ya está marcando un retroceso del 7%. Las economías emergentes, 2,5%. Europa y Asia, con una retracción del 4,7%, y América Latina y el Caribe, 7,2%. Luego de revisar las cifras del mes de enero del 2020 y las cifras del mes de junio del 2020, donde encontrábamos las variaciones y las proyecciones en el PIB, es muy importante que relacionemos dos factores. El primero, la fecha de cierre, que dependía de la evolución del COVID y el desarrollo y la implementación de las medidas en cada uno de los países, y los tiempos en el que estuvo cerrada la infraestructura en cada uno de ellos. Los ejemplos que traemos en este momento son Singapur y Estados Unidos completaron 57 días cerrados. Italia, su infraestructura cerró por 58 días. Canadá, en el sector de Quebec, tuvo un cierre de 55 días. Y China, al final del cierre de la infraestructura, completó 39 días. Reino Unido es otro ejemplo mundial, 35 días en el cierre de infraestructura, pero veamos un caso más regional. Colombia, 29 días en el cierre de la infraestructura. Hay otros países que tomaron la decisión de no cerrar, como Qatar, Rusia, Paraguay y algunos estados en Estados Unidos que no cerraron su infraestructura. Miremos los efectos en el mundo, aclarando que hasta ahora solamente hemos visto la variación del PIB, el cierre de los proyectos de infraestructura. Los aspectos más afectados, el empleo, 100% en todos los proyectos. La cadena de suministro, igualmente el 100%. También tenemos que revisar cómo se dieron o cómo se han movido los respaldos financieros. Hubo un retroceso muy grande hasta que no conozcamos la estabilidad mundial, el capital privado de inversión, la inestabilidad de los mercados mundiales. También hemos revisado todas las acciones que se han tomado a nivel mundial en el tema de protección de la sociedad y de la actividad económica. Muchos países iniciaron con el cierre de fronteras, el cierre de escuelas, la suspensión de vuelos, el aislamiento preventivo de 14 días, muchas veces más tiempo, la restricción a mayores y a menores, estableciendo también el número de personas en cada una de las reuniones. El distanciamiento social ha sido la base primordial para la protección de la sociedad, la restricción de eventos, la asistencia masiva a cualquier reunión. También se establecieron algunas excepciones, necesariamente por salud, seguridad, alimentos, farmacias y atenciones en hospitales. Para volver a activar la economía mundial, se estudió muy rápido en diferentes países, teniendo en cuenta los cierres de cada uno, las medidas de bioseguridad para volver a abrir la infraestructura en cada uno de los países. Hemos revisado todos los aspectos y no encontramos variaciones en las medidas tomadas, porque todo se llevó de la mano de las entidades de salud, el gobierno y la sociedad. Hemos aprendido mucho sobre estas actividades y las hemos implantado en Colombia, y hoy muchos proyectos ya se encuentran activos a esta fecha. Ya hemos visto las acciones que tomaron algunos de los países en términos generales para la reapertura de la infraestructura. Colombia no se quedó atrás porque encontró que lo más importante de reactivar el empleo y la economía es la construcción y la infraestructura. Por eso
ha trabajado de la mano del Ministerio de Salud, tomando los lineamientos de la Organización Mundial, los principales aspectos para poder reactivar la economía en el país. Muy rápido, todas las obras de infraestructura empezaron a adaptar los nuevos requisitos para poder hacer la apertura. Igualmente, todas las medidas tomadas coinciden a nivel mundial. Lo más importante y los principios básicos de las medidas de prevención, el distanciamiento social, los elementos de protección y el control multidinario de personas. La única diferencia en las medidas tomadas en cada país es el número de muestras y la rapidez con las que se pueden analizar. Para nuestro grupo empresarial, lo más importante es el talento humano. Por eso, dedicamos el tiempo suficiente para que todos entendieran la necesidad del autocuidado. Era también muy importante hacer un trabajo en conjunto con las comunidades, donde estrecháramos los lazos y donde la credibilidad de que nuestros protocolos iban a funcionar. El acompañamiento de la ARL fue fundamental, ya que tuvimos unas aprobaciones inmediatas antes de subir a otros niveles. El acompañamiento de las entidades de la ANI fue inmediata, porque conocían la necesidad de la reapertura de la infraestructura. Tuvimos aspectos muy complicados. Uno, los suministros, las compras, el tener algunos materiales que eran vitales en su momento para poder reanudar. Estuvimos haciendo contactos durante fines de semana, días festivos, para poder contar con estos antes de retomar. Otro tema que debíamos superar era la toma de temperatura. Nos estaba tomando en cada jornada 2 horas, al igual que el diligenciamiento de todos los formatos donde registrábamos día a día el estado de salud de todo el personal. Para esto nos teníamos que acostumbrar, pero seguíamos buscando nuevas formas para acortar los tiempos. Lo más importante, teníamos que evaluar todas las actividades para identificar dónde teníamos puntos que no estaban cubiertos, dónde definitivamente no se podía conservar la distancia social y crear algunas otras tareas o empezar a investigar otras formas para poder cumplir con los protocolos de seguridad. Las medidas que se implementen deberán estar encaminadas principalmente en 2 frentes. El primero, la generación de empleo y la reactivación económica. Estos frentes deberán tener una premisa: el respeto y el cuidado de la salud de los colaboradores, entendiendo que vamos a tener que ejecutar proyectos por un tiempo indeterminado siguiendo las mismas condiciones de bioseguridad. Basados en esto y enfocados en que es imposible supeditar la reactivación económica a la solución científica de la pandemia, se requieren medidas que tendrán en cada uno de los actores su grado de responsabilidad y compromiso. Entre las medidas que se están llevando a cabo y otras que se deben implementar tenemos: a corto plazo o de una manera inmediata. El Estado y contratista deben trabajar de la mano para lograr la reactivación de los proyectos en el menor tiempo posible, llegando a unos acuerdos contractuales que les permita garantizar la continuidad. También, para los contratistas, es una obligación resguardar la seguridad de los trabajadores en las obras, aplicando con responsabilidad los protocolos de seguridad y estando abiertos a cualquier modificación que se requiera. Ahora, miremos otros aspectos que se pueden considerar de mediano plazo. Uno de ellos es buscar la reactivación del 100% de los proyectos que tienen algún inconveniente de tipo social, ambiental, jurídico o financiero. Igualmente, debemos agilizar la aprobación y adjudicación de proyectos que venían desde tiempo atrás en estudio. Debemos promover y agilizar los estudios previos de proyectos de alto impacto económico, social, de iniciativa pública y privada. También incluimos dentro de estos a mediano plazo es promover la inversión directa extranjera, obtener la facilidad financiera para inversión en la estructura, préstamos internacionales, venta de activos, emisión de deuda y otros. Bueno, hagamos un balance hasta ahora. La infraestructura mueve muchos puntos de la cadena de valor: abastecimiento, producción. Entonces, este es sin duda un sector donde se juega un papel muy importante para reactivar la economía. De hecho, fue uno de los primeros que se reactivó. Primero, hubo un momento de exención de pago de peajes. Ese impacto es algo que en este momento se está midiendo en compañía del Estado y los privados. Adicionalmente, todos los proyectos venían con un ritmo y un acelerado progreso en su ejecución. Hoy, esto ha disminuido y también requiere atención. Al igual, debemos estudiar la reactivación de todos los proyectos, ya que se están incluyendo nuevos marcos regulatorios acompañados de medidas de bioseguridad.
Es necesario que verifiquemos ese marco para garantizar que todos los proyectos terminen en el tiempo, los plazos y con las proyecciones financieras que se esperaban. Lo más importante es que estamos trabajando en ser más ágiles. La tecnología ha evolucionado mucho. En este caso, los drones, conocidos por todos y utilizados hace unos años en infraestructura, construcción, utilizando los sistemas UAV que permiten la obtención de datos necesarios para generar modelos digitales del terreno, el mapeo fotogramétrico para eliminar la tarea manual en campo y las fotografías requeridas para los avances de obra y estudio de terrenos, llegando a ser utilizados también en áreas de alto riesgo para evitar el ingreso de personas. Igualmente, se han desarrollado algunos avances en temas de agricultura y otras en nuestra industria. Hoy, en los sistemas de transporte masivo en China, ya fueron integrados sistemas inteligentes. Mediante un dron pueden tomar la temperatura de 200 personas en muy corto tiempo. A lo que hablábamos en nuestros proyectos en Colombia y en el caso uno del grupo Odinsa, nos estábamos demorando 1 hora y media y 2 horas para el ingreso de personal, sabiendo que no podemos utilizar 2 ingresos para tener control total del personal. También quiero compartirles algo sobre la robótica. El tener robot mediante drones o algún tipo electrónico similar, podemos llegar a desinfectar áreas de trabajo muy rápido. Hoy se están utilizando ya en algunas industrias y no requerimos de personal para desinfectar algunas locaciones antes de que ingresen los nuevos turnos. También tenemos varias aplicaciones que desde hace unos años vienen incursionando en nuestro mercado, como es el del BIM, que nos está ayudando en estas obras que siempre han sido consideradas masivas, que aglomeran mucha gente, tanto en diseño, estudios y ejecución o control, algún sistema que nos pueda dar herramientas necesarias para resolver problemas de campo sin necesidad de desplazarnos. Igualmente, encontramos algunas innovaciones en el uso de software de GPS chino Beidou, que ha permitido a las autoridades del país enviar mensajes de alerta a 6 millones de vehículos mediante robótica y cibernética. Igualmente, tenemos algunos desarrollos en tecnología enfocados solo al cuidado del personal utilizando la realidad virtual. Hoy podemos entrenar manejando una máquina amarilla de trabajo pesado desde la casa o en otro tipo de aplicación. Con todo este proceso que hemos adelantado en la investigación de tecnologías, aún tenemos algunas que quisiéramos compartir con ustedes. La primera, existen en las grandes áreas ya, aeropuertos, centros comerciales y otras, algunos métodos electromecánicos de desinfección como son las escaleras eléctricas. En los pasamanos ya hay instalados luces UV que atacan el ADN del virus. Igualmente, en algunos espacios electromecanizados como ascensores ya se cuenta con triple sistema de desinfección muy similar a la de los aviones. Bueno, resumimos 4 meses en 20 minutos. Espero que todos los temas los hayamos tocado, pero aquí lo más importante, fuera de la innovación, fuera de la tecnología, es te cuidas tú, me cuido yo y cuidamos nuestras familias. Todos nos cuidamos.